¿Usan información climática los productores? Y hoy se consulta mucho, pues, Sí. sí, hoy tenés Sí. acceso a la información. El 90%. ¿Qué consultan habitualmente? Y todo lo que haya. Que a veces es bueno y a veces es malo. Sí. Los productores tienen esa herramienta y la usan, están en eso. Yo creo que son las principales páginas que se utilizan hoy día en Google. Si vos vas a cualquier teléfono, el clima es, si no la primera, la segunda o la tercera, pero ahí está. Cuando uno observa de que vamos a tener un año llovedor en base a pronósticos climáticos, bueno, se observa el movimiento del suelo. Bueno, lo que quiero decir es que sí sirve las predicciones climáticas y es un recurso usado por una buena proporción de los productores. Yo diría que los que hacen más bien agricultura. El servicio meteorológico lo consulto mucho por las imágenes satelitales, me gusta, sí. Me gusta saber cuando hay una tormenta, me gusta mirar dónde está parada. Me gustaría que el radar fuera un poco más amplio, que llegue un poco más a la parte nuestra. Si bien nos agarra la parte, en la colita, digamos, del radar, me gustaría que fuera un poco más al sur o al oeste. Pero bueno, sirve para saber, ahí viene. Normalmente, es decir, acá lo que se hace, por ahí, ya como te decía hoy, la bolsa de cereales, distintos organismos van dando charlas mensuales o cada trimestre traen al meteorólogo para que dé un pantallazo de la zona. Mayormente miramos a corto plazo, que son los más exactos. Lo más certero. Entre 7 días y 15 días. A largo plazo, viste, yo tengo una aplicación que se llama Buster Agro, no sé si la conocés, que se toma un promedio de 4 aplicaciones, creo que es de Meteorred, de Guruguru, de AccuWater y de no sé cuál es el otro. No sé. Que es interesante porque además vos pones el campo y pones la coordenada, porque en alguno de los otros pronósticos por ahí no tenés el lugar específico tuyo. Es para tomarlo con pinzas en nuestra zona. Es decir, no es yo productor, si yo tuviera que proyectar en base a lo que me dicen los meteorólogos, yo no lo haría. Yo me guío más por las señales de otras cosas que ni tampoco por un pronóstico de teléfono, es simplemente más observación natural. Acá muchas veces vale más la experiencia de la gente de años en el campo que te dice, che, mirá, qué sé yo, por decirte algo, en vez de sembrar en tal fecha vamos a sembrar antes, porque normalmente acá en este momento o en este momento puede faltar el agua. Muchas veces la experiencia vale más que un pronóstico, porque ya te digo, un pronóstico a 3 meses en la zona nuestra. Yo para los vientos, Winguru me parece el más confiable y después hay uso Frimeteo y bueno, el CIAT. ¿Cuál es el CIAT? El sistema de información de alerta temprana. De alerta temprana, me mandan un informe. Es lo que manda el claro. está. Bueno, el CIAT ya ha pasado por la primera etapa de creación y de diseño. Le quedan cosas todavía para seguir mejorando, pero ya está encarrilado, se podría decir. Las instituciones que participan, que la Universidad del Sur, el INTA, el CERSOS y el Servicio Meteorológico, ya cada uno sabe qué información es la que tiene capacidad de volcar a este espacio, sabe cuál es el objetivo de volcar esta información, que es que esto llegue a los productores de la zona, digamos, para prevenir dificultades productivas, dificultades también ambientales. Esto del CIAT de alguna manera es bastante inédito, el hecho de que 4 instituciones se pongan a trabajar en un producto y continuamente, sí, con una continuidad, se elaboren informes en esta forma, ¿no? Con esta interacción, con esta discusión, con donde cada especialidad aporta lo suyo, después se discute, sigue teniendo un poquito de eso de apilar especialidades, de envolverlas y mandarlas, pero de todas maneras hay mucho trabajo de discusión, sobre todo en lo que es las especialidades más afines, ¿no? Es decir, lo que es erosión, la evaluación de la erosión, lo que es manejo, estado de situación, recomendaciones, y por supuesto todos dependemos del insumo básico que es el informe
informe del servicio meteorológico que sí, qué es lo que va a pasar. Entonces me parece que es muy interesante y que es un logro. Todas las instituciones plantearon que esto tiene que ser de utilidad para las instituciones del medio, llámese todas las instituciones técnicas y de educación que están en el medio, escuelas agrarias, universidades, instituciones como CERSOS, INTA, obviamente, porque acá hay parte de la institución, pero el resto de los técnicos pueden usar esto para sus propios trabajos. Eso por un lado, las instituciones del medio. Por otro lado, los municipios. Los municipios, cada uno tiene una dirección de producción. Cada municipio recibe de los productores que tienen su municipio demandas de distintas cuestiones productivas, de qué conviene sembrar, qué no conviene sembrar, en qué el municipio nos puede ayudar en esta línea de producción, sí o no. Bueno, para ese tipo de acciones, tener información de este tipo es muy importante. Ir imponiendo el SIAT, la herramienta está bárbara, falta que el productor la tome. Sí, el SIAT lo he leído 3 veces, pero uno mira el pronóstico, qué sé yo, más o menos, y se adapta. Sea chico o sea grande en el rodeo, si tiene más o menos pasto, y esa debería ser, me parece, la especulación de uno, nada más. Todavía no está, o sea, es relativamente nuevo esto. Yo, si te tengo que decir algo honestamente y con una mano al corazón, no lo estoy utilizando. La va a tomar en medida que nosotros salgamos a terreno a contarla. Pero no contar lo que es el SIAT, sino contar el informe del SIAT y que ahí vea que es útil. Una vez que esté ese impuesto, el productor va a ir a una página web, me parece, o va a tratar de buscarlo. No quiero opinar porque al no utilizarlo no puedo. No, pero son todas herramientas que... ¿Pero por qué no lo utiliza? No lo utilizo porque, por empezar, no estoy muy familiarizado con lo que es utilizar un pronóstico de servicio meteorológico o algún WinGuru, algún qué sé yo. He visto tantos pronósticos que le erraron que es como que digo, no me quiero, ni volver loco ni ponerme contento. Con respecto al SIAT en concreto, a ver, porque te muestra, el SIAT te da una proyección de lo que puede ocurrir. Vos eso no lo tomás como una proyección, no lo ves porque... el SIAT si vos lees el SIAT, para mí el SIAT te tira la peor de las cosas. Para tirarte la peor de las cosas no está bueno, porque te dice que va a ir mal en cierta forma casi siempre. Dice, prevé para estas cosas, prevé para lo otro. Y yo, en cierta forma, tengo que ser positivo también. Yo puedo tomar lo malo de eso, pero si leo eso todos los meses, cada 3 meses que te lo leo, y no, el campo no andaría, me parece, no sé. Porque es una visión negativa de las cosas que tiene. Pero por eso justamente lo estamos preguntando, porque justamente es el peor de los casos. Me dan el peor de los casos. Y bueno, pero a ver, la primera vez que escucho una respuesta que es válida, y eso sirve para corregir, porque a ver, Bruno, hay mucha gente que trabaja y que hoy lo decía, yo justamente veníamos conversando de eso y digo que en realidad lo que tendríamos que ver es que las perspectivas y las proyecciones se hagan desde el territorio propio, porque una cosa es desde una oficina y otra cosa es cuando vos estás acá. En realidad muchas veces, a ver, corríjame, pero a veces lo que hacen es atajarse, vamos a ser sinceros. Entonces, por eso, todo negativo. A ver, y podía ser al revés, todo punto arriba. Y no, después te van a matar a la oficina vos, pero no. Pero me parece muy buena tu apreciación, sinceramente me parece muy buena. Porque, perdón, la idea es esa, ¿no? Tomar la perspectiva de la persona que está en el lugar, en el campo, en el territorio, para poder después hacer las modificaciones. La idea es que esto sea una herramienta útil para ustedes, y si ustedes no la encuentran amigable, entonces no tiene... O sea, hay que corregir los errores. No querés enterarte de la mala noticia, ¿viste? Es como cuando vas al médico. ¿Por qué no vas al médico? Porque, ¿viste? Sabés que te va a encontrar de todo. Entonces vos decís, no, ¿para qué voy a ir? Seguro va a encontrar colesterol. Entonces, y a veces eso nos pasa. Sí, vamos mirando los más cortos, que son los que vos decís, bueno, son las tendencias más parecidas, más exactas, pero... Cuando vino hace 2009 el ingeniero Sierra, que estuvo en la rural en Patagonia,
lo queríamos comer al pobre hombre, porque dice las lluvias más importantes van a llegar en el 2014. Raro, me dijo, Sierra acá una vez que íbamos a tener un ciclo de 25 años de seca. Y te imaginás. Y nosotros fuimos a decirnos que a que nos diga que iba a llover. ¿Vos te acordás del Salón de la Rural lleno de gente? Y era tanta la desesperación de la gente que bueno, venía Sierras como que venía la esperanza de que iba a llover. Y el hombre lo único que dijo fue lo que iba a pasar y de hecho pasó. Sí, yo lo que sé es que hasta ahora venimos con la seca, pero es puntual y es momentánea. Ahora sí, yo le decía, si ahora se va cortando el plazo, digamos, si para el 15 no llueve, después tal vez cada vez empezamos empieza a aumentar la complicación, digamos. Sabiendo que es una zona de pocas precipitaciones, que venga un año extremadamente seco y que no tenga los suficientes recursos como para poder alimentar a los animales, o que lo que sembró, por ahí lo sembraron con buena humedad en el perfil, se cortaron las lluvias. Entonces estás como todo el tiempo, vos hablás con gente de más o menos del medio, con algún productor, y estás todo el tiempo ahí que llueva, que llueva, que llueva. En un momento vivía enloquecido con el tema del pronóstico. Entonces, a veces que tenía posibilidad de meterme en internet, estaba buscando pronósticos de acá, de allá, de todos lados. Y hoy en día me tranquilicé en ese sentido porque encontré una forma de producir distinta a la que venía haciendo, que era la forma convencional de la que se produce acá en la zona, de que es arar, sembrar y estar pendiente de ver cuándo va a llover, de que no tengo pasto para las vacas o para los animales. Entonces, investigando también un poco y experiencia de otras personas también, de acá y de otros lugares, me di cuenta de que la solución pasaba por los pastizales naturales. Con reservas, con el plan forrajero que se hizo Agropiro, que este verano el Agropiro estuvo espectacular y me salvó prácticamente las vacas de cría. Estoy justo en el proceso de destete ahora y las vacas están como nunca, o sea, pasaron un verano muy bueno. Si bien las lluvias fueron hasta diciembre, después se corta, pero ese tipo de pastura perenne a nosotros nos viene muy bien, muy bien. Sí, son herramientas fundamentales. Entonces por ahí uso más eso que un pronóstico. Yo sé que eso lo tengo que tener. Después y lograr que se implante y que venga. Esto del plan de perennización y recuperación de los pastizales naturales es algo que ayuda, porque si bien el año pasado tuvimos este mismo problema, los productores, te subo Mateo, los productores que tenían pastizales naturales y pasturas perennes implantadas no lo sintieron. Sí, el año pasado que tuvimos este periodo de seca también muy importante, el productor que venía bien con pastizal y pastura perenne como que la pasó bastante bien. El que no podía sembrar una avena o un verde de invierno, ahí la vio complicada. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? Amortiguar, se puede reservando lo más que podamos. No creo que existe una manera de decir, bueno, acá va a venir sequía después, qué sé yo. A uno se le va acabando el pasto para darle de comer a las vacas y ese es su problema. Lo que pasa es que uno busca, qué sé yo, está esperando la lluvia de marzo y que no viene, y, o sea, más o menos ya se están poniendo a desesperar más de un productor. Creo que la mayor preocupación a cualquier productor creo que es esto, o sea, que venga un año seco, que no tenga los suficientes recursos como para poder afrontar ese año. ¿Cómo es esa idea de trabajar en una previsión de lo imprevisible, digamos? Bueno, sí, es simple. Vos también hacés cada pregunta. No, ¿sabés qué pasa? Tradicionalmente los pronósticos meteorológicos son poco creíbles, es decir, ¿viste? Hay miles de chistes acerca del pronóstico de la radio. Sí. Pero vos fijate que hace unos años empezó a aparecer esto del niño, la niña. Sí, primero apareció lo del niño, entonces decían el año que viene va a ser llovedor porque el niño. Resulta que el año que viene no fue llovedor, entonces empezaron a explicar o no porque no se calentó el agua del Pacífico, entonces lo llamamos la niña, ¿viste? Después resulta que el niño y la niña tampoco explicaban y apareció seminiño y seminiña y cosas por el estilo. Es decir, predecir a tan largo plazo como a un año me parece que todavía es difícil, pero vos fijate que los pronósticos a una semana son cada vez más exactos. Te dicen va a llover el lunes y si no llueve por lo menos hubo una tormenta, ¿viste? O llovió a 20 kilómetros. Una vez se escucha, muchas veces, y no, porque estoy esperando que va a llover, no es un problema de que si va a llover o deja de llover. La realidad es que tenemos periodos de sequía y periodos de lluvia, y eso es así.
y podrán ser más severas, menos severas. Podrá haber variabilidad, en la época se correrán un poco más las lluvias, se correrán menos, pero en realidad la variabilidad va a existir. O sea que el productor tiene que acostumbrarse a vivir con esa condición y por lo tanto tenemos los sistemas. Lo que pasa es que todo el sistema tiene que acompañar. Es decir, yo sigo sosteniendo que tiene que haber diferencias. No es lo mismo esta región que otras regiones que tienen otras posibilidades. En el año 95 también hubo una sequía muy grande en el cual el meteorito, que nosotros siempre decimos del U2, pronosticaba las tormentas, y las tormentas estaban, las tormentas venían, no llovía. Él decía, va a llover, y las tormentas estaban. Nadie se podía explicar por qué no se llovía. Algunos decían que eran porque tiraban bombas del río Colorado para dispersar las nubes, otros le echaban la culpa a la petroquímica. El hecho es que venían las tormentas, como venían, pasaban. Vos decís, va a llover mañana, y en el día a día por ahí no le podés acertar. Hacer un pronóstico a 2 meses, 3 meses en nuestra zona, yo creo que es muy difícil, más en una zona de vientos. Está la tormenta, te cambia el viento y se van más fáciles. Por eso nosotros siempre decimos que sí, por ahí es lindo saber que te dicen, che, va a ser llovedor. Ahora, hasta que no llueve en esta zona, realmente no. Otra zona sabes que es así, pero acá no. En el CIAT estamos tratando de hacer una recomendación para un área que tiene, ¿cuántos millones? 2 millones de hectáreas, un poco más. Bueno, ya medianamente el hecho de separar Puan, separar Bahía, separar Puan Norte y Puan Sur, separar Villarino, es a empezar a tratar de ajustarlo a cada situación. En realidad tampoco podés hacer una recomendación para Puan Sur. Tendrías que hacer una recomendación para los suelos profundos de Puan Sur, para los suelos arenosos, para los suelos... Bueno, ya se complica a medida que vas avanzando, pero yo creo que puede ser una forma de ir precisando cada vez más. Yo creo que cada día es más fácil prever porque los pronósticos van siendo cada vez más certeros. Nosotros vemos que en este digamos, acuerdo del sistema de alerta temprana que tenemos entre todas las instituciones de la región, el servicio meteorológico, se va teniendo cada vez más previsibilidad de lo que va a pasar en el trimestre y nosotros vamos elaborando recomendaciones de manejo atendiendo a esa previsibilidad. En el 2008 y 2009, cuando hubo grandes pérdidas por sequía, los productores no recibieron una alerta y no se prepararon para el periodo. Por eso las pérdidas fueron tan catastróficas. Actualmente nosotros entendemos que con el sistema de alerta temprano vamos a ayudar a que el productor se prepare mejor a enfrentar las condiciones climáticas. Bueno, qué sé yo, y en ese sentido hay ya casos de resultados medibles. Por ejemplo, este otoño nosotros recomendamos destete anticipado, recomendamos, estoy refiriéndome a la vacuna, ¿no? Recomendamos también liberar los campos para que fuera mejor llevado en la condición otoñal. Muchos productores hicieron caso de esta recomendación y realmente pueden entrar en invierno en mejores condiciones. Pronosticar periodos húmedos, pronosticar periodos secos, cada vez termina siendo más exacto. Entonces, no es desacertado tener en cuenta los pronósticos. Ahora, para ese productor poder transmitirle esto, bueno, una de las alternativas es hacer talleres con los productores. Ahora tenemos planificado un primer taller en Villarino, justamente para presentarles esto de qué es el CIAT, para que vean cómo está armado, quién lo arma, con qué información de base se utiliza para armar esto, y que sepan cómo ingresar a buscar esta información. Para mí lo del CIAT es a lo que hay que encarar, un pronóstico con qué hay que hacer, con posibilidades, ¿no? Con una recomendación técnica. Yo creo que eso está muy bueno. El tema es que cómo hacer para que el productor lo tome.
hoy algún pronóstico, bueno, el tema que están trabajando los chicos Claro, con el del programa CIAP. del CIAP, de cualquier manera, no es por menospreciar nada, ¿no es cierto? Uno toma de todo lo que va. O sea, nosotros acá sabemos que el sol entra colorado y al otro día hay viento, o hay hormigas, o hay pájaros, o hay... Sí, hay cosas que nos enseñaron los abuelos y que no fallan. Por ejemplo, te doy un dato que me quedó a mí grabado en el finales de 2008, antes que empiece el tema de la sequía terrible esta, las palomas empezaron a anidar en los galpones y contra el tronco de las plantas. Yo digo, ¿cómo la paloma que pone 4 ramitas y lo hace en la punta de la rama se daba cuenta de que ese movimiento era insostenible para criar los pichones? Y empezaron a anidar en el piso. Bueno, son señales que uno parecen tontas, ¿no? Pero algo va a pasar. Y hoy el clima está en el mundo totalmente cambiante y violento, digamos. Son eventos muy violentos que se dan. Entonces hace que por más pronóstico que uno tenga, si bien utilizamos, bueno, estamos con el caso de Andrés con mucho contacto continuamente y todo, pero no siempre funciona. O sea, el clima, gracias a Dios, sigue haciendo lo que quiere. ¿Qué significa pronosticar? Digamos? Porque acá pronosticar, y justamente la palabra misma lo dice, es pronosticar en función de la probabilidad. O sea, que no es que uno dice que va a haber sequía y es 100% de seguridad que hay sequía, no. Pero bueno, hay que aprender a decirlo, hay que aprender a eso, hay que buscar esa manera de poder llegar al productor, decirle la verdad. Hay que aprender a leer la realidad con el pronóstico y saber poder bajarlo cara a cara con el productor. El día a día te da todo. Es decir, la gente, para que vos tengas una idea, al momento de echar fertilizante, la gente hasta que no ve que el suelo tiene buena humedad y que el sembrado está bueno, la gente no lo echa. Claro. Y espera último momento para comprar el fertilizante y va viendo si hay alguna lluviecita media cerca. Vos sabés que ayer, por ejemplo, los chaparrones estos no se sabía si iba a ser lluvia o no, pero el patio de este chiquito acá adelante era un hormiguero al lado del otro, eso no falla. Lo que no sabés es... Vos tenés hormigas, porque a mí el otro día yo fui a abrir la tranquera mía, estaba lleno de hormigas, y dije, va a llover, no llovió una gota, así que hay hormigas y hormigas también. Bueno, pero la hormiga supuestamente no siempre... Bueno, como lo hay en todos los ámbitos, ¿no? Pero sí, capaz que se vienen copiando las hormigas. No, pero por ejemplo la hormiga negra, la hormiga esa que hace el hormiguero grande, esa hormiga, viste, que recolecta cuando hay clima malo, o qué sé yo. Pero no siempre se da. Por ejemplo, hay un pajarito que es un chingolo, que ese te canta a la tardecita a última hora, y depende qué tipo de canto tiene, el viento al otro día lo tenés seguro. En el 2009 estaban afónicos los chingolos. Pero te puedo decir que no le erraban, o sea, cosas así. Pero bueno, eso es en lo inmediato, es en el día para el otro. Por ejemplo, esto se veía, capaz que las hormigas trabajaron y hoy no, pero el clima lo empezás a ver que se carga de humedad y bueno, ves, tenemos la proximidad del mar que nos ayuda mucho. El CIAT es una herramienta bastante interesante que te brinda información prácticamente en el ciclo de un cultivo. Entonces, bueno, ya ahí tenés una herramienta bastante importante. Que después, bueno, a ver, es un pronóstico, ¿no? O sea... Claro, acá lo que pasa es que cada vez uno es más demandante de cosas. Entonces, vos hoy tenés esta calculadora, mañana y bueno, ya si tienes 2 numeritos más, cosas, bueno, lo mismo que los celulares, o sea, una vez que te acostumbraste a eso, querés algo más y querés algo más. Y con la meteorología pasa eso, o sea, la gente quiere que el utilice el más posible porque acá le traigo a Estela Carballo 2 o 3 veces, últimamente y eso. Y no han salido como dijeron ellos las veces, pero pasa que tienen que entender que son pronósticos, donde depende de agentes ambientales que cambien, son macro pronósticos. Te hablan de una región, no te hablan de puntualmente en el campo tuyo. No, en tu campo no llueve nunca. Esto del CIAT de alguna manera es el pronóstico a 3 meses, no es tan descabellado, es decir, a pesar de todo, a veces la pegamos y a veces le erramos espantosamente. Pero de alguna manera es tener algo que te diga la probabilidad de que haya una sequía es, digamos, tanto, es 40% de que la precipitación sea normal y 30% de que sea más de lo normal. Entonces, bueno,
da la sensación de que parece que va a llover, digamos. O lo contrario, parece que va a haber sequía. El hecho de tener la idea de que puede haber una sequía o puede llover bien, a vos te da la pauta como para recomendar qué tendrías que estar pensando. La tecnología avanzó tanto que por ahí el hecho de que se falle un pronóstico es bastante raro, salvo que entres en un periodo en donde veas que lo que se cortó de golpe y cambió. Ahora, por ejemplo, veníamos de un periodo de la niña y estamos teniendo un periodo mínimo o una transición con el niño en donde tenemos unas lluvias. Y acá que te lluevan 10 milímetros y llovían 10 milímetros, buenísimo. Capaz que en otro lado vas a la cuenca del Salado, cerca de la Plata, y 10 milímetros de lluvia un ratito sin hacer nada. Pero para nosotros acá es importantísimo. Y yo ya si veo que ya viene casi un año de sequía y trato de sacar los animales, porque digamos, por dar de comer no sirve, porque ya he visto gente que se fundió dándole de comer, y el que la pegó fue el que la vendió todo y compró invernada chica y la pudo mantener mejor. Cuando pasó la sequía tenía animales adultos de vuelta, por ahí uno lo vende, al otro día llueve y cambia todo y se quiere morir, pero bueno, son decisiones que va tomando uno en un momento. Sí, la experiencia sirve. Sí. Yo estoy tranquilo y me va a agarrar bien parado, eso seguro. Entonces vos ves que los pronósticos de lluvia a largo plazo no se dan, que por ahí alguna lluvia que se pronostica, hablando mal y pronto, se escapa, entonces vos ya vas viendo que algo no está bien, ¿no? A partir de ahí, eso es una de las patas. La otra pata que vos ves es que los cultivos que vos ya tenés implantados no tienen el desarrollo que tienen que tener. Este año se dio que había zonas donde, por ejemplo, un verdeo de verano, como es el sorgo forrajero, no desarrollaba, no te daba la cantidad de materia seca que necesitabas. Y ya entrando a enero, no llueve, entras a febrero, no llueve, y bueno, esto viene mal. Entonces ahí, bueno, tenés que empezar a ver cómo salvar la situación, porque vos trabajás pensando 6 meses antes. La vez pasada hablábamos creo que era Martín Testani del INTA de Escazú. Y yo le decía que nosotros, la planificación nuestra es rara. O sea, nosotros planificamos del año ahora, digamos el año agrícola, bueno, o un poco antes, en octubre, que se hace algún barbecho más largo para tener posibilidad de juntar humedad en el perfil. Hay años, por ejemplo el año pasado nos llovió recién en el mes de mayo. Y bueno, no estábamos preparados. Sí, una manera que tenemos de hacer reserva de rollos, o bueno, ahora en este caso sembramos sorgo, como para pasar mejor el verano hasta marzo, digamos, que es lo que uno supone que después va a haber algún verdeo ya en abril o mayo. El desafío que viene ahora es mejorar la difusión de esto, porque ya muchas personas que han recibido este informe lo han evaluado de manera muy positiva. El CIAT es una herramienta muy buena, que antes no la teníamos, que tratamos de darle la difusión posible por todos los medios, somos distintos organismos que intervenimos en esto, INTA, nosotros como municipios, entidades de productores. A veces creemos que a pesar de todo el esfuerzo que hacemos, no llega totalmente al productor. Bueno, y esto puede ser a través de la forma como se lo presenta. Yo hablaba de internet, que es lo más práctico. Vos tenés correo electrónico y disparás para todo. Pero hay parte de la población que no tiene internet. No hay conectividad. El productor en el campo o el productor en el pueblo no tiene el acceso a la conectividad, a los celulares, a internet, o muy bajo, entonces le cuesta llegar. Acá internet se complica, pero dándole tiempo... ¿Con el teléfono? Sí, con el teléfono, sí. De hecho, tapaba la ventana porque es el lugar donde más señal tiene, y no es 4G, es GSM y tarda. Sí, ahí tiene señal. Es como era antes, ¿viste? Dejar la valijita que venía con la antena, bueno, es parecido. Todavía acá no cambió mucho. Sí, que eso estaría bueno que también... Sí, sería la interconexión. O sea, esta zona vivimos muchas personas, se han dado cuenta. Hay mucha gente todavía en el campo y bueno, una de las cosas de por la gente se va al pueblo es por no tener los servicios. Lo que hay que bajar es a la antigua, más capacitaciones en terreno, de informe, para que el productor tenga
se incorpore, o el productor joven, o el hijo. Los padres quedan, los hijos se van, muy pocos vuelven. Gente de un rango de 60, 70 años no están en contacto con las redes. Que están en campo le puede decir al hijo, fíjate, sacame el informe del CIAT a ver qué va a pasar en estos 3 meses, y encima viene ese bonus track de asesoramiento que está bueno. Sí, el problema es internet, bueno, tratamos de publicar los boletines, los papeles, de hacerlo de un formato agradable, se los dejamos en los lugares donde ellos frecuentan. Un apartado en el diario de un informe del CIAT. Y otra cosa también, si vos en 50 años de producción agropecuaria, de productor, que venga un técnico joven, porque la situación climática, por las nuevas variedades, por los nuevos productos, hay cierto rechazo, en función de la experiencia vienen haciendo lo mismo, y esto pasa en todo. Cuando hay alguna práctica, alguna recomendación, bueno, lo ponen en marcha, lo toman en cuenta, ¿no? Ya es un criterio de los productores. Ese tema de la adopción es para antropólogos, porque es, yo lo vengo escuchando en INTA desde que era chico, es decir, la discusión ¿por qué no adopta? El proyecto tuvo las certezas desde el comienzo de no ingresar a la zona por sí solo y entablar contacto directo con los productores, con los beneficiarios por sí solo, sino que lo hizo a través de las instituciones que vienen trabajando con los productores hace tiempo. La Universidad del Sur, el INTA, la Dirección de Producción de los municipios. Conocen a los productores, por ejemplo, te comento el caso del INTA, conocen a los productores desde muchísimos años antes de que llegue el proyecto acá. ¿Cómo intervenimos de la mejor manera, de mi opinión, desde el INTA para acompañar a los productores en época de sequía? Es con la construcción de grupos. Más en momentos de sequía, el productor se siente absolutamente solo, desamparado. Yo enfrenté la sequía del 2009 y eso en el partido de Patagones, donde el productor se levantaba y había un médano delante de la puerta de la casa y no podía salir directamente. Es una metodología de grupos, parecía CREA, donde todos los meses se reúnen, donde se muestra el campo, dice como, bueno, es difícil, el productor es bastante individual, entonces es a veces reticente a conformar estos grupos, pero no deja de ser la mejor metodología, porque no solo, digamos, no es que aprendes del técnico, sino que aprendes de los otros productores y enfrentás la crisis juntos. Y esa es la otra clave que a mí me parece respecto de las instituciones científico-técnicas, cuál es el aporte que deberían dar. El productor se maneja con razones, que pueden ser atendibles o no, pero son sus razones. Entonces vos tenés que meterte e interpretarlas. Bueno, nosotros somos investigadores, nos cuesta mucho hacer eso. En cambio, el extensionista es alguien que lo acompaña, va todo el tiempo, tiene otro nivel de diálogo, de confianza. Comprender que cada campo es un mundo. O sea, viste que a veces decimos, ¿cómo enfrentamos la sequía? Entonces sale programa, tal, vamos para acá, vamos para las pasturas perennes. Bueno, yo no creo que sea la receta, si bien eso es necesario, es el acercamiento a cada campo en particular, porque cada campo, por lo menos en niveles de medianos para abajo, por el factor humano, que por suerte sigue siendo el más importante, va a tener una situación particular. Es decir, no es lo mismo si el productor se está divorciando, si tiene continuidad generacional, todo eso va a impactar en el modelo productivo del productor, y es más, va a adaptar el modelo a ese ser humano, digamos, que está delante del campo. Y hay un ida y vuelta también de información. Mucho de lo que te comento en la zona de riego, de si los reservorios lo hacemos así, asá, surgió de reuniones con los productores, que los mismos productores propusieron hacer las cosas de determinada manera. Bueno, nosotros siempre decimos que los gobiernos por ahí cambian y acompañan o no, pero nosotros dependemos del clima.